mi pantalla para comenzar a trabajar la presentación. Pues muy buenos días nuevamente. Muchísimas gracias por esta invitación. Quisiera comenzar con el contexto del proyecto donde nos encontramos al momento del inicio de este proyecto y dónde se encuentra en estos momentos. Esta es una investigación que trabaja los eventos relacionados al terremoto de 1918 en Puerto Rico. El producto principal fue un libro para el público general y esto es sumamente importante. Es un libro de ciencia con una redacción bien enfocado al público general. Es una investigación en progreso, a pesar de que logré publicar el libro, todavía tengo documentación que no he podido depurar y analizar. Se comenzó en el 2014 y como todos sabemos, se publicó en el 2018, pero ya luego de su publicación tuvimos la secuencia sísmica del 7 de enero del 2020. Este proyecto se utilizó o el libro más bien como producto se utilizó eh, en un proyecto trabaja con comunidades. Y voy a hacer un alto aquí rapidito. Me disculpan porque omití y debo comenzarlo eh, con con la grabación. Ok, ya está grabando, perfecto. Eh, Quería asegurarme que teníamos la grabación. Eh, este proyecto, como estaba mencionando, se trabajó con comunidades. El propósito de estos proyectos era el llevar las herramientas necesarias para que las comunidades supieran qué hacer antes, durante y después de un evento sísmico. Otros proyectos se están diseñando para seguir esta misma temática, pero este material que fue trabajado para la publicación también fue utilizado para desarrollar otras actividades, además de las presentaciones de los libros. Se trabajó una obra de teatro con la ayuda del excelente profesor Freddy Acevedo. También trabajamos una exhibición fotográfica con la ayuda de la doctora Livia González y la asistencia también de la Red Sísmica de Puerto Rico, que son los dueños de la colección. Continuando sobre este proyecto, primeramente en la metodología, pues yo tenía que determinar cómo iba a ser esta redacción. Es muy importante mencionar que tuve que revisar otros libros y documentales y materiales creados para el público general, porque la redacción de ciencia para los pares es muy diferente de lo que es para el público general. Además de eso, hice un repaso de literatura científica del tema del terremoto del 1918, pero también me enfoqué en gran parte, y esta es la médula o la base de lo que es el libro, de documentos como el que ven aquí a la izquierda, que son documentos de fuentes primarias. Esta carta es un ejemplo excelente, viene del archivo del arzobispado arquidiocesano, debo decir, de San Juan, y fíjense en la fecha, el 12 de octubre de 1918, exactamente un día después del evento sísmico del 18. Continuando con la metodología, solamente consulté documentos del 1918 y 1919, algunos, muy pocos, del 1920. Todos los documentos tenían que ser fuente primaria. Si no lo eran, por lo menos que dirigieran hacia una fuente primaria. Debían ser de carácter histórico, anecdótico o descriptivo. El autor del documento tenía que haber vivido en 1918 y tener recuerdos de ese año. También tenía que corresponder a los municipios del área oeste, aunque hay documentación de diferentes municipios en Puerto Rico. Yo me enfoqué solamente en esos municipios del oeste. Esta lista que está aquí es una lista de los archivos consultados y las colecciones. Yo no voy a ir en detalle leyendo cada uno de ellos
pero simplemente para dar una idea de las referencias y las colecciones que se utilizaron, quiero resaltar aquí la relevancia y la importancia de las colecciones en las bibliotecas en el sistema de la UPR, tanto en Río Piedras, en Mayagüez, como en Ponce, que fue las que consulté. El libro, que es el primer producto de esta investigación, tiene unas 186 páginas, incluye fotografía histórica y documentos y figuras también que corresponden a ese tema. Pasemos ahora a la tabla del contenido. Antes de yo comenzar la redacción del libro, lo primero que yo trabajé fue la tabla del contenido y yo quería en mi redacción cumplir con dos cosas. Primero, solamente utilizar ciertas palabras en ciencia. Yo hice una lista de cuáles eran las palabras que yo me iba a permitir utilizar en la redacción de aquellos conceptos en ciencias que eran importantes para discutir este tema, porque yo quería que la lectura fuera muy accesible al público general. Y lo otro que hice fue que la tabla del contenido tenía que ser en sí misma una breve narrativa de los temas que se iban a tocar en el libro. Y voy a ir por encima de ellos, algunos de ellos los voy a discutir con mayor profundidad, otros de ellos un poco más levemente y algunos de ellos los voy a comparar con la actividad sísmica que tuvimos entre diciembre del 2019 y enero del 2020. Y la tabla de contenido lee de la siguiente manera. Y un día tembló como nunca, un sonido que viene del mar. Han pasado varios días y esto no termina. ¿Y mi familia? ¿Dónde está? Llamen a los expertos. A causa del terremoto, la cultura tiene su espacio. El primer auxilio es el más próximo. Lo que sabíamos en el 1918, lo que sabemos 100 años después. ¿Con qué pagamos esto? Volver a empezar y prevenir en lugar de lamentar. Si ustedes ven la lista, un poco pueden tener una expectativa de cuál y cómo será la narrativa, pero yo quisiera detenerme en algunos puntos en esta sección para resaltar el porqué de cada una de ellas. Yo les dije al inicio que este es un libro de ciencia y la ciencia está contenida en las secciones que dice lo que sabíamos en el 1918 y lo que sabemos 100 años después. O sea, esas dos secciones discuten el estado de la ciencia antes de la actualidad y el estado de la ciencia actual. Toda esa narración de esas dos secciones está envuelta en algo que a mí me gusta describir como la bella envoltura y el bello preámbulo de la historia, ¿verdad? Tiene un contexto histórico que va relacionado a los eventos que se dieron lugar debido a este evento sísmico. Y hay una sección que quiero resaltar y es la que dice la cultura tiene su espacio. Cuando yo comencé a redactar este libro, esa sección no estaba, pero cuando empecé a mirar la literatura, tuve que inevitablemente llegar a esa sección o crearla, porque de la documentación histórica se hacía cada vez más aparente el uso de la cultura por los puertorriqueños para poder asimilar lo que había sucedido. Y la sección final, prevenir en lugar de lamentar, es una exhortación al lector para tomar en sus manos las acciones que son necesarias cuando tenemos que enfrentarnos a momentos de emergencia y cuando estos momentos de emergencia realmente podrían generar desastres. También termina un poco con una nota de esperanza, ¿verdad? No es fácil trabajar estos temas y dejar a las personas con un sabor a desesperanza. Entonces es bien importante recalcar qué es lo que podemos hacer y qué está en nuestras manos realmente para tener un tipo de control sobre nuestra situación. Vamos a comenzar con cada una de las secciones. Y un día tembló como nunca. Esta sección reseña en sí el evento, ocurre el 11 de octubre de 1918. Se estima en una magnitud de 7.3 a 7.5
en la escala de Richter. El número de fatalidades estaban alrededor de los 116, 120, según las diferentes fuentes históricas. El costo en aquel momento de los daños fue de $4 millones, obviamente a la economía del 1918, y generó un tsunami muy, muy significativo que afectó toda la región oeste del país, aunque se sintió en otras áreas, principalmente en estas zonas. La próxima sección se titula Un sonido que viene del mar. Aquí les presento dos imágenes que vienen de los documentos primarios. El que está a su izquierda presenta el barrio La Ñamera. Esto es del municipio de Aguadilla. Son los daños en las casas humildes que se encontraban en la zona costera. Y a mano derecha van a ver casas arrastradas por el tsunami en la playa de Mayagüez. La próxima sección se titula Han pasado varios días y esto no termina. Y esto es un escenario que vivimos en carne propia cuando tuvimos la secuencia sísmica del 7 de enero del 2020. Tanto en el 1918 ocurrieron secuencias sísmicas, dos de las cuales más importantes, una el 24 de octubre y otra del 12 de noviembre, significativas de que fueron unas sacudidas bien fuertes. Y en el 2020, nuestra secuencia sísmica, aquí voy a pasar a una imagen que quizás inicialmente a usted le parezca un poco cargada, pero vamos a tomarla por partes. Aquí lo que estamos hablando en esta sección son de réplicas, ¿verdad? Las réplicas ocurren luego de un sismo, tienen una magnitud usualmente menor a la del evento principal. Y aquí lo que quiero señalar, y voy a ver si con el cursor yo puedo resaltar algunas partes. Esta imagen que ustedes ven aquí en la parte de arriba es la imagen que típicamente vemos cuando vemos los informes en la televisión, que es el mapa de Puerto Rico con los epicentros. Si ustedes miran en la imagen de abajo, van a ver eventos que tienen en representados en el eje de Y la magnitud y en el eje de X las fechas. Fíjense que tenemos un evento principal. Nuestro evento principal es el de magnitud 6.4 y ese está representado en rojo, ¿verdad? Y ahí usted lo ve más o menos cercano al mes de la fecha del 9 de enero. Ustedes van a notar que este evento de 6.4 tuvo lo que nosotros llamamos eventos precursores. Esos están presentados en los colores de verde y de azul. Pero aún ese evento de azul, que está representado, ¿verdad? Con unas magnitudes bastante altas, estamos hablando de un 5.8, tiene sus propias réplicas. Por eso es que nosotros llamamos, ¿verdad? Esa secuencia. Y luego vemos el evento de 6.4, que vemos la esferita más alta cuando comienza la representación en rojo, y luego de eso vemos todas las réplicas según van disminuyendo en magnitud, y ya vemos que han disminuido significativamente en magnitud, inclusive en frecuencia, pero a esta fecha aún continuamos sintiendo esas réplicas. La próxima sección que reseñamos en el libro se llama ¿Y mi familia dónde está? Esta imagen que yo les traigo aquí es la imagen de un niño llamado Armando Talavera que fue arrastrado por el agua del tsunami en el municipio de Aguadilla y fue encontrado horas después entre tablones un poco más lejos de donde fue, ¿verdad? Tomado, arrastrado por el agua. Esta sección reseña todas aquellas dinámicas en que las personas tuvieron que salir a buscar a sus familiares porque este evento ocurrió a media mañana, ¿verdad? No como el evento nuestro donde ocurrió bien temprano en la madrugada y estábamos en nuestras casas. En el caso del 1918 ocurrió a media mañana y las personas pues ya se encontraban haciendo otras cosas. La siguiente sección se titula Llamen a los expertos
Y aquí hago una comparativa entre el 1918 y el 2020. En esta situación tuvimos, en ambas situaciones, tuvimos que consultar sismólogos. La gran diferencia entre el 1918 y el 2020 fue que en Puerto Rico no habían sismólogos y hoy día nosotros contamos con inclusive una red sísmica en Puerto Rico adscrita al recinto de Mayagüez y tenemos ahí unos recursos muy valiosos que nos ayudan a entender estos fenómenos. Así que en ambas situaciones, la consulta a los sismólogos, en el 1918, Fielding, Reed y Tower fueron las personas que vinieron. En el 2020 los teníamos a través de la Red Sísmica de Puerto Rico, el Servicio Geológico de los Estados Unidos, pero también en ambas ocasiones se tuvo que consultar ingenieros, los doctores, ¿verdad? Fueron muy importantes. Y la logística en ambas situaciones, y nosotros todavía no hemos logrado sobrepasar esta etapa, la logística realmente la manejan los militares. Y esto lo estamos viendo, lo vimos en el 1918, lo vimos durante el huracán María, lo vemos durante esta secuencia sísmica y lo estamos viendo ahora en la pandemia. Esto nos debe dar una clave de dónde nosotros como país tenemos que poner esfuerzos y qué tenemos que mejorar, porque solamente dependemos de la milicia para llevar esa logística tan importante en periodos de emergencia. A causa del terremoto es una sección que trabaja cuáles son los eventos que se desarrollan debido a la sacudida principal. Y vemos varias dinámicas entre los dos periodos que son iguales. Tenemos interrupción de la cotidianidad, el daño y colapso de las estructuras, un tsunami, aunque el de la secuencia sísmica fue muy pequeño, ocurrió, desplazamiento y desprendimiento de laderas y de pendientes. En el 1918 ocurrieron incendios, eso no se vio en la secuencia sísmica. Y en el 1918 ocurrió una recrudencia con la influenza española, la mal llamada influenza española. Sabemos que era simplemente influenza. La razón por qué a veces se le llamaba española era porque solamente estaba siendo reseñado por España en sus rotativos. Pero eso tiene una correlación con lo que está pasando en la actualidad. Todavía nosotros tenemos campamentos informales en medio de este periodo de pandemia. Aquí les tengo unas imágenes que son tomadas de los documentos históricos que reseñan evidencias de estos eventos secundarios causados por la sacudida principal. Tenemos aquí los derrumbes, tenemos en esta a la derecha un incendio de un laboratorio de química en el recinto de Mayagüez, en aquel momento el colegio de Agrimensura y Artes Mecánicas. Aquí vemos las marcas de las llamas en las ventanas. Y finalmente, en la parte inferior, vemos una caja que contenía un auto Ford que fue arrastrada desde un buque en el muelle hasta la carretera de la zona de la costa en el área de Mayagüez. Voy a reseñar algún detalle sobre la influenza española porque me parece que es sumamente importante reflexionar un poco sobre este punto en la actualidad. Este es un texto de uno de los documentos históricos y lee de la siguiente manera. La exageradísima aglomeración de personas en las casas que existen habitables ahora es un peligro verdaderamente inminente en estos momentos en que la epidemia de la influenza amenaza con propagarse en la ciudad. Recuerden que en este momento muchas de las estructuras habían colapsado, particularmente en el oeste. Por lo tanto, las personas tenían que agruparse en las estructuras que quedaban y había muchas personas por estructura o unidad de vivienda familiar. Por lo tanto, no había distanciamiento físico, que es lo que nos están pidiendo ahora que nosotros mantengamos durante este periodo de pandemia.
Aquí les traigo un pequeño ejemplo de por qué yo tuve que incluir esta sección que se llamaba La cultura tiene su espacio. Y es porque las personas en el 18 utilizaron desde la redacción de columnas en el periódico, la poesía. De hecho, hay algunos historiadores que relacionan el inicio de las rogativas al evento del 1918 para poder asimilar lo que estaba sucediendo, porque la ciencia en aquel momento no podía explicar la causa de los terremotos. Aquí hay una poesía, ¿verdad? Que la voy a dejar ahí un momentito para que usted la pueda un poco mirar. Y son ejemplos, ¿verdad?, de cómo la cultura tuvo un espacio importante en este periodo de emergencia. Pasamos a la próxima sección. El primer auxilio es el más próximo. Aquí vemos una comparación nuevamente entre el 1918 y entre el 2020. Y vemos que hay muchas similitudes. En el 18, todos los municipios que no tuvieron daños significativos ayudaron al oeste, que fueron los más que se afectaron. En el caso de la secuencia sísmica, los municipios que no eran del sur ayudaron a las personas del sur. Los puertorriqueños en otras regiones del mundo se desbordaron en la ayuda. Esto en el 18, muchos de los puertorriqueños se encontraban en República Dominicana. Lo mismo sucedió en la secuencia sísmica, lo mismo sucedió durante María. Los médicos de familia muy, muy importantes, los maestros también fueron claves. Y ahora en el 2020 entra un grupo muy importante en este escenario, que son los consejeros, los trabajadores sociales y los psicólogos, porque estos eventos trastocan significativamente la cotidianidad y, en consecuencia, afectan el estado emocional de las víctimas. Ahora vamos a pasar a la sección de la ciencia. Esta es la parte, ¿verdad?, de ciencia pura dentro del libro. Y lo que sabíamos en el 1918 describe el estado de la ciencia en aquel momento. Una de las cosas que me parece importante reseñar era que una de las explicaciones que se dio en aquel entonces sobre la causa del terremoto de 1918 fue que en el Cañón de la Mona había un volcán que había hecho erupción y que había causado el terremoto. ¿Por qué es importante? Porque esto se quedó en la historia oral del país. Y esa, aunque ha modificado un poco, se ha quedado, ¿verdad?, un poco relacionado a por qué hay un volcán debajo de Puerto Rico. Esa es una de las variantes. Y esto lo reseñó un doctor de medicina familiar que se llamaba el doctor Doval y lo publicó en una columna de ciencia que él tenía en uno de los rotativos del país. Ahora pasamos a lo que es la sección de ciencia actual, lo que sabemos 100 años después. Y aquí yo describo cómo adjudicamos los eventos sísmicos a la existencia de las placas tectónicas y el movimiento de las placas tectónicas. Aquí yo les estoy señalando y mostrando el contorno de la placa del Caribe. Ahora yo voy a hacer una transición a una imagen que podría ser un poquito más compleja, pero vamos a tomarla por partes. Esta es una visión tridimensional de lo que es la placa del Caribe y su relación con la placa de Norteamérica. Vamos a ubicarnos. Fíjese, aquí está Puerto Rico, en esta sección aquí, y fíjese cómo la línea roja denota en el contorno de la placa del Caribe, ¿verdad? Y continúa por aquí, esto es América del Sur, sabemos que pasa por arriba de la Española, pasa entre medio de Cuba, ¿verdad?, al sur de Cuba, y pasa por aquí, por cerca al norte de Jamaica. Pues lo que vemos aquí es la zona de subducción en las Antillas Menores, por eso es que hay volcanes allí, porque hay una zona de subducción que origina los volcanes, por eso sabemos que en el Cañón de la Mona eso no ocurre allí.
Sabemos que esa idea, esa hipótesis de el volcán como origen de los terremotos no es correcta. Y entonces vemos aquí parte de lo que es la falla, la zona, perdón, de contacto entre la placa de América del Norte y la placa del Caribe. Entonces vemos aquí que ya estamos pasando a una zona que es una subducción más oblicua. Claro, en la zona sur de Puerto Rico, debido al detalle de la imagen, pues es una escala mucho más grande, no podemos ver todas las fallas, pero todas estas zonas aquí también, debido a la dinámica que tenemos de movimiento tectónico, existen más fallas que denotan movimiento en esa región. Esto no está incluido en el libro, ¿verdad? Pero sí es algo que sabemos 100 años después, y es que la secuencia sísmica que se originó relacionada al evento del 7 de enero se inicia con el movimiento de la falla de Punta Montalva, que es una falla que corre al sur de esta manera, y los sismólogos entienden que esta activación del movimiento posiblemente transfirió energía a otras zonas, y esto explica por qué también vemos aquí epicentros que denotan actividad en el cañón de Guayanilla. Luego de esto pasamos a la sección es ¿con qué pagamos esto? Gran parte de la población de Puerto Rico en el 1918 se encontraba en una gran pobreza, y la isla, económicamente hablando, no se encontraba en una buena posición. Quizás posiblemente muy similar a lo que estamos pasando actualmente. Una de las cosas que se intentó hacer fue entrar en el mercado de venta de bonos municipales. La acción se trató de hacer en Nueva York, no tuvo ningún resultado. Puerto Rico no era conocido en ese mercado, por lo tanto, pues no tuvo mucha acogida. Pero el pueblo, las mismas personas, tomaron acciones para ayudar. Desde la donación de la jornada de trabajo de la semana que viene. La gente no tenía dinero, pero tenía sentido de solidaridad. Y entonces decían, bueno, yo no tengo dinero ahora, pero la semana que viene yo trabajo y yo voy a cobrar, pues eso que yo voy a cobrar, yo lo voy a donar. La donación de la cartelera de teatro e inclusive donaciones no monetarias, como coser trajes para enfermos en apoyo a la Cruz Roja. La otra sección, la siguiente, es volver a empezar. Y aquí se reseñan todos los esfuerzos que se hicieron para la reconstrucción. Aquí vemos dos anuncios que explican, ¿verdad?, los servicios o presentan los servicios para la construcción de casas resistentes a terremotos. Quizás no necesariamente iban a lograr, ¿verdad?, crear esas casas resistentes a terremotos, pero sí los documentos históricos denotan un interés en poder hacer una mejor construcción. Inclusive en Mayagüez se aprobaron unos códigos de construcción y unas zonificaciones en el pueblo de Mayagüez para poder alejarse cada vez más de lo que era la construcción en mampostería, porque sabían que esa construcción era muy vulnerable a los eventos sísmicos. Finalmente, la sección prevenir en lugar de lamentar. Aquí, ¿verdad? Estamos hablando de todas las acciones preventivas que Puerto Rico debe implantar hoy. Según la experiencia del 1918, obviamente el libro salió antes del 2020, no tiene nada con relación a la secuencia sísmica, y lleva un mensaje de esperanza y de prevención. Bueno, hasta aquí mi presentación. Ahí les dejo con me lo mandó ahí. las referencias, y voy a detener el compartir la pantalla y quizás detener la grabación para entonces dejar el espacio al próximo conferenciante. Muchas gracias por su atención.